Hola, gracia y paz, bendiciones de lo alto para todos ustedes. Estamos en la reunión del domingo 24 de mayo del año 2020, en este servicio especial para el Señor, eh, donde cada uno puede asistir a Él desde su casa sin tener que salir de ella y simplemente con acceder al registro de esta grabación. En esta oportunidad de este domingo 24 de mayo vamos a estar continuando con nuestro tema de las últimas semanas que tiene que ver con la escatología del final de los tiempos, muy específicamente el sonido de las 7 trompetas. Y ya el domingo pasado vimos las 6 primeras trompetas y hoy vamos a ver la última trompeta, que es la del regreso del Señor Yeshua en su segunda venida para buscar a los suyos, a los santos. Así pues que demos entonces inicio a esta jornada, a esta sesión de este día. Vamos a comenzar leyendo una porción bíblica que nos coloca en el escenario de lo que queremos comentar. Se encuentra esta porción en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, que dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En este punto pues conviene dejar claro que el momento de la resurrección y del arrebatamiento será durante el sonido de la última trompeta, como dice acá, la final trompeta. Y como ya hemos explicado en otras oportunidades, estas 7 trompetas de Apocalipsis son las últimas trompetas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Después de este sonido de trompeta, que la última está acá en el capítulo 11 de Apocalipsis, desde acá hasta el capítulo 22, que es el último, no hay más sonidos de trompeta. De tal manera que la última trompeta o la final trompeta sería la séptima del sonido de las 7 trompetas que forman parte del séptimo sello. Entonces, en consecuencia, el Señor regresará en su segunda venida a este mundo, a este planeta, para buscar a sus santos después que, o durante el sonido de la última trompeta de las 7 trompetas que sonarán pertenecientes al séptimo sello. Entonces acá nos dice esta porción que no todos van a morir, es decir, no todos los que están en Cristo van a morir. Algunos ya murieron, pero durante el sonido de la trompeta habrá muchos hijos de Dios despiertos. Por eso dice, no todos dormiremos. Y Pablo en este momento hace énfasis en la transformación. Ese es el punto focal de él acá. Que el cuerpo nuestro actual en este momento, un cuerpo mortal, porque tiene la concupiscencia, porque tiene el pecado activo, va a ser transformado. Y dice él que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, como dicen por allá. Y esto va a ocurrir durante el sonido de la última trompeta. Entonces, bueno, sigamos revisando qué es lo que va a pasar durante el sonido de la última trompeta. Vamos entonces al versículo siguiente, que está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque ciertamente Pablo
creía que él iba a estar vivo para la venida del Señor. Eh, Todo parece indicar que el Señor les habló mucho a ellos del momento de su venida, indicándoles que esta ocurriría durante una tribulación muy grande. Lo que sí que el Señor nunca les dijo a ellos, quizás porque no convenía decirlo, que esta tribulación grande no sería la que ellos vivirían al comienzo de la historia de la iglesia, sino la que vendría después de los 2000 años de pausa, que es el tiempo de la gracia. Este, la historia de la iglesia comenzó con una tribulación, una fuerte tribulación que fue la persecución que primero hizo el pueblo de Israel a la recién creada iglesia del Señor, y luego la persecución que desató el gobierno romano desde Nerón hasta que Constantino en el 325, después del concilio de Nicea, dio por terminada la persecución y comenzó lo que sería la segunda etapa de la iglesia, que fue la que dio origen a la iglesia católica, a lo que, se ha suscitado en este devenir de los últimos 1700 años. Esto ha sido una etapa realmente confusa para la iglesia porque después del concilio de Nicea, eh, bueno, se generaron todas estas cosas que conocemos, que es el establecimiento de la iglesia en Roma, la creación del papado y, bueno, la invasión de las doctrinas babilónicas dentro de la iglesia que genuina y santamente había nacido en el siglo cero, en el año 30, 31, 32, 33, por allí, con el trabajo del Señor Yeshua en la predicación que hizo. Entonces, Pablo creía que él iba a estar vivo al momento de la resurrección y del arrebatamiento, porque como explico, él no sabía que habría un tiempo de gracia intermedio de 2000 años entre la primera grande persecución y la segunda y última grande persecución, que es lo que el Señor llamó la gran tribulación. De hecho, algunos de los comentarios que el Señor le hace a la iglesia en aquel momento, es decir, a los discípulos en aquel momento, de las cosas que ocurrirían al momento de su venida, se mezclan entre los que ocurrieron allá en el año, desde el año 33 hasta el año 325, unos casi 300 años de persecución, se mezclan con los de ahora, que sería la última persecución, y que sí sería entonces el momento cuando el Señor regresa. También esta, no sé si llamarlo confusión, pero esta falta de explicación total y completa ocurre en Daniel capítulo 9, cuando se está contando sobre lo que ha de suceder en la última semana. También existe parte de lo que se cuenta tiene que ver con aquella etapa que es cuando Tito invade Jerusalén y se produce aquellos hechos y acontecimientos cruentos y terribles para la historia de Israel. Se confunde y se mezcla y se sobrepone a los acontecimientos finales cuando venga el desolador y cause la maldad que va a causar sobre la tierra, y que sea desatado toda la sentencia que ha sido dada sobre él. Bueno, Pablo está diciendo que no todos los que hayan quedado, dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, como ya lo había dicho anteriormente en la primera carta a los Corintios que leímos anteriormente. Entonces añade esto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en el ungido resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, ¿ves? Pablo pensaba que él iba a quedar, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en este texto a mí me gustaría destacar lo siguiente. Aquí hay tres
etapas sucesivas, ¿no? Una es la voz de mando, otra es la voz de arcángel, y por último la trompeta de Dios. Eh, Esos tres eventos concatenados y sucesivos e inmediatos el uno del otro ocurrirán al momento de su venida. Pero antes que suene la última trompeta, tiene que ocurrir la voz de mando y la voz de arcángel. Y esto es importante para poder sacar de aquí qué es lo que ciertamente va a suceder en aquel momento. En el punto anterior, en la lámina anterior, vimos que dice que a la final trompeta, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un pestañear será la transformación. Y esto dice ocurrirá a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto va a ocurrir en la final trompeta, que es cuando los cuerpos van a ser transformados. Sin embargo, en la primera carta a los tesalonicenses nos dice que antes de sonar la trompeta, tiene que ocurrir la voz de mando y la voz de arcángel. Vamos a seguir avanzando en las lecturas que tenemos un poco más adelante, pero vamos a insistir sobre este tema para dejarlo claro, porque nosotros creemos que entre la voz de mando y la final trompeta está el lapso de la gran tribulación. Primero se escucha la voz de mando y luego al final la voz de trompeta, pero algo tiene que ocurrir allí para que las cosas sean ordenadas, como ya hemos insistido sobre esto en temas anteriores. Mateo 24, 29 al 31, que es el relato de los acontecimientos de la última semana, como ya hemos explicado, el orden, que es la aparición de los Cristos, luego los dolores de parto o principio de dolores, luego la gran persecución, y luego de todo esto, pues viene la aparición del Señor en las nubes, ¿no? Para recoger a sus santos. Ese es el orden. Primero la gran tribulación y luego la aparición del Señor en las nubes, la aparición de la imagen del Señor en las nubes. Dice el Señor acá, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todos estos acontecimientos van a ocurrir justo antes de su venida, justo antes de que suene la séptima trompeta. Entonces, hay una serie de eventos y de acontecimientos en orden, escritos en orden, que serán sin duda efectuados, hechos, validados antes de su venida. Y esos eventos son, primero, obviamente, la tribulación. La tribulación es necesaria que pase, como ya hemos explicado primero, porque la fe tiene que ser probada, la fe del creyente, y esa fe probada es la que le dará entrada o no al reino de los cielos. Pero además de eso es porque los acontecimientos de esa tribulación de esos días es lo que permite a Dios Todopoderoso tener un archivo, un expediente armado en contra de Satanás y de sus ángeles con suficiente argumento y pruebas necesarias para poder definir la sentencia ya dictada sobre él. O sea, de todas maneras Satanás va a hacer las cosas que va a hacer, que ya obviamente están empezando con este virus que está azotando al mundo en este momento, pero la maldad que ha de venir en las próximas semanas y meses va a ser mucho peor.
Esos son argumentos, son elementos necesarios en el expediente que Dios tiene armado en contra de Satanás para poder ajusticiarle, ¿no? Para poder juzgarle y sentenciarle definitivamente. Y bueno, este expediente requiere el sufrimiento de los santos, es parte de eso también, ¿no? Y otra razón importante porque tiene que producirse la gran tribulación en estos tiempos, porque tiene que culminar la tribulación que comenzó en el siglo cero, que quedó suspendida por el tiempo de la gracia, tiene que culminar. Ella no ha culminado todavía y las profecías que se han dado con relación a esto tienen que tener fiel cumplimiento. Entonces, dice que luego que ocurre la tribulación, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor y comienza el bombardeo de 200 millones de piedras celestes, las que llaman aquí las estrellas. 200 millones de estrellas, 200 millones de piedras de diferentes tamaños caerán en la tierra por todos sus ángulos, lo cual implica que los poderes de los cielos van a ser trastornados, van a ser conmovidos, ¿no? Luego de todo esto, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Lo primero que sucede es que aparece la señal. Y nosotros vamos a ver un poco más adelante de qué trata esto. Sin embargo, ya hemos anticipado en otros momentos que el cielo va a sufrir una conmoción tan grande que todo lo que conocíamos como cielo se va a desvanecer, como dice Apocalipsis capítulo 6, y se va a poder ver la imagen del Hijo y la imagen del Padre y, y los millones de ángeles que están detrás en los cielos se va a poder ver, ¿no? Esa es la imagen, pero luego el otro evento que va a ocurrir es que se podrá ver al Hijo viniendo en las nubes. Entonces, como ya vimos anteriormente, el Hijo viene con el sonido de la séptima trompeta, pero antes de eso tiene que ocurrir la voz, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Lo primero que ocurre es la voz y luego viene la trompeta. Entonces, no nos dice la escritura en qué momento ocurre la voz, pero lo que sí nos dice es que ocurre antes de la trompeta. Entonces, si el Señor viene en la trompeta, como nos explicó Pablo en su correspondencia a los Corintios, entonces quiere decir que un poco antes de ese momento tiene que ocurrir el sonido de la voz potente del Hijo. Probablemente sea, pues, debe ser el Hijo el que emite esa voz potente en los cielos, que no sabemos qué dice la voz, pero debe implicar un sonido que haga que los que están muertos la escuchen, que es lo que vamos a ver. Entonces, al sonido de la trompeta, de la última trompeta, el Señor envía a sus ángeles para juntar a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, cuando ocurre el sonido de la trompeta, ya seguramente debe haberse producido la selección de los que han de quedar como aprobados para habitar en el reino, para entrar al reino, porque tenemos que recordar que va a haber una selección, tal cual como nos dice algunas escrituras bíblicas que vamos a ver seguidamente. Por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, una vez que los sembradores, es decir, los que trabajaban para el dueño del campo, se dan cuenta que fue sembrada cizaña en el lugar donde había trigo, entonces ellos le preguntan, ¿y no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Dice el versículo 27.
Entonces él le contesta, un enemigo ha hecho esto. Y entonces ellos, los siervos le dicen, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Entonces él le dice, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto es importante que lo tengamos claro. Lo primero que se recoge es la cizaña y luego viene el trigo. Se separan la cizaña del trigo. La cizaña va hacia un punto y el trigo va hacia otro. La cizaña va para ser quemada y el trigo para ser guardado en el granero. Esta porción de la parábola, o de la palabra, mejor dicho, se refiere al momento de la venida del Señor. Esta es una parábola con semblanza del momento de su venida. Y el otro elemento que vamos a encontrar es cuando se habla de la parábola de la red. Aquí fijémonos primero acá, donde el Señor explica la parábola de la cizaña. Él dice acá en el 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Primero se escoge a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Luego dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. De primero se recoge a los pecadores, a los injustos, y luego se coloca de un lado a los justos. Ese es el orden, así lo ha previsto Dios. Y así va a pasar cuando el Señor envíe sus ángeles en el momento de su venida. La otra enseñanza con relación a esto es la red. En la red, dijo, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge a toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo o al fin de los tiempos, al fin de las edades, al fin de la dispensación. Dice, saldrán los ángeles, este es el momento cuando Él viene, después sonar la trompeta y Él manda a los ángeles y dice, y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, en este punto debo hacer énfasis en lo siguiente. Este grupo que va a ser echado en el horno de fuego no son los pecadores o los que nunca recibieron al Señor Yeshua como su Salvador personal, no son los que despreciaron a Dios por su naturaleza, es decir, no son los descendientes de Caín que jamás habrían aceptado a Dios. Es porque los descendientes de Caín no van a resucitar en la resurrección, eso van de largo, van a pasar de largo al día del juicio en el gran trono blanco. Esto lo explicaremos en otro momento. De lo que está hablando acá, tanto la parábola de la cizaña como la parábola de la red, son de aquellos que, habiendo muerto en el Señor, nunca dieron testimonio de su fe, sino que hicieron lo malo delante de Dios. Hay un grupo de personas dentro de la iglesia del Señor que se mostraron a sí mismos como creyentes, que dieron a entender que eran hijos de Dios, que tuvieron actitud piadosa, pero que hicieron lo malo. Y estos, aunque formaron parte de la iglesia, su juicio, el juicio de ellos ya ha sido dado de antemano. Y como ellos recibieron el Espíritu Santo, como todos los que hemos creído, ellos también van a resucitar, porque es el Espíritu Santo el que levanta a los muertos en el último día, el día de la resurrección. Ellos van a resucitar, pero van a ser apartados, van a ser puestos para un lado los malos y puestos para otro lado los justos. Esto tiene que ocurrir antes de que suceda,
la transformación de los cuerpos. Lo que yo asumo es que en la etapa de la voz, o sea, entre la etapa de la voz y la etapa de la trompeta, hay un lapso. Y vamos a ver un poco más adelante qué ocurre cuando suena la voz. Pero entre la voz y la trompeta hay un lapso. Cuando ocurre la trompeta, todos resucitan para ser transformados, porque ya en la trompeta previamente ha habido el juicio de la iglesia y los aprobados son levantados para ser transformados, su cuerpo es transformado, incorruptible y no muere más ese cuerpo, es cuerpo de vida eterna. Y así habitarán ellos, habitaremos todos, Dios quiere que yo también esté allí y todos nosotros estemos, habitaremos todos en el Señor para siempre. Ahora, sigamos viendo lo que estamos estudiando. Entonces, en este punto dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta porción de la palabra nos habla de la voz de trompeta, que no debe ser la primera voz que vamos a leer en Juan 5, sino que también a la trompeta se le asigna un sonido. Aquí donde dice gran voz de trompeta pudo haber sido escrito con gran sonido de trompeta, porque el término fono, que en griego de donde se origina la palabra voz, también se puede traducir como sonido, con gran sonido de trompeta. Entonces, lo que debemos entender acá es que cuando se escucha el sonido de la trompeta es cuando se junta a sus escogidos en todo lugar del planeta, desde un extremo del cielo hasta el otro. Lucas dice, referido a este momento, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora Juan nos va a decir lo siguiente, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto es lo que precisamente permite que el Señor pueda hacer juicio, porque Él fue hombre como nosotros y padeció lo que nosotros padecemos, sufrió todo tipo de tentaciones como sufrimos nosotros, con la diferencia de que Él las venció a todas y de ninguna se dejó dominar. Como en Él no se halló pecado y que siendo hombre pudo vencer todas estas cosas, eso le da a Él la capacidad de juzgar. Entonces dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ve, este es diferente. Esta es la voz del Hijo del Hombre, porque recordemos que la palabra dice que cuando Él venga será con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La voz de la trompeta no es la misma voz del Hijo, no es la misma voz del Hijo. Lo primero que se va a escuchar es la voz del Hijo. Entonces dice, no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, en este momento hay dos resurrecciones, una para castigo, una para juicio y la otra para condenar. Eso mismo nos lo dijo Daniel. Veamos acá, en Daniel 12, 1 y 2 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, porque serán los tiempos de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto encaja perfectamente con lo descrito por el Señor durante el tiempo de la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, porque durante ese tiempo Israel va a creer que Yeshua es el Mesías y en ese momento
terminará la larga espera para Dios de que Israel creyera, que ha llevado ya 2000 años esta espera. En ese momento, ellos, durante la guerra que se desatará, ellos van a creer. Entonces, cuando esto ocurra, cuando ocurra que Israel cree, ya habrá terminado todo, ya será el final del tiempo esperado por Dios y se puede producir la venida del Señor y la resurrección. Entonces dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El juicio sobre unos para ser salvos y el juicio de los otros para ser condenados. Entonces, toda la escritura de Dios es ordenada, es perfecta y encaja. No importa si lo dijeron hace 2000 o 3000 años atrás o si lo están diciendo ahora. Si esto fue guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, entonces toda va a concatenar, toda va a encajar, como estamos viendo acá. Daniel hizo una profecía que encaja perfectamente en lo dicho por el Señor, a pesar de que entre una y otra hay alrededor de unos 600, 700 años. Y como hemos explicado anteriormente, creemos que al momento de la voz, los muertos resucitarán. Y eso no, en ese momento no es cuando ocurre la transformación de los cuerpos. Los cuerpos son transformados cuando son arrebatados, cuando ascienden a los cielos, cuando está el proceso de levantamiento, ahí los cuerpos son transformados, pero no al momento de la resurrección. Entonces creemos pues que al ocurrir la voz, los que la escuchen se levantarán y será el momento en que estará ocurriendo la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué insisto sobre eso? Porque los que Juan ve de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación, que están delante del trono, sirviéndole a Dios de día y de noche, son los que han salido de la gran tribulación. Y entonces, si hay una iglesia que no va a pasar por la gran tribulación, sino que será resucitada, será, mejor dicho, será arrebatada directamente, pues esa iglesia no va a estar delante del trono adorándole, porque el capítulo 7 de Apocalipsis dice que los que están allí delante del trono son los que han pasado por la gran tribulación. En consecuencia, pienso que al momento de la voz serán levantados todos para, para estar en la tierra durante la gran tribulación, y entonces al final de esta gran tribulación será el sonido de la trompeta cuando todos los que han sido aprobados serán levantados para ser transformados su cuerpo en el momento que ascienden. Ahora, durante ese lapso que hay entre escuchar la voz y el sonido de la trompeta, que será el tiempo de la gran tribulación, será el juicio de los desaprobados y serán eliminados, serán enviados al infierno. Ellos han sido desaprobados por sus malas acciones. Por lo tanto, en consecuencia, pues no habrá tolerancia para esto, sino que cuando escuchen la voz y se levanten, serán desechados. Y los que queden sobre la tierra, de los que resucitaron, tendrán que pasar junto con los que estaban vivos para ese momento la etapa de la gran tribulación, para luego ser el ascenso cuando suene la trompeta. Y esta será la última trompeta de todas las trompetas que han de sonar sobre la tierra. Bien, antes de pasar allá, vamos a ver esta porción de la palabra que la escribió Pablo en la carta a los Filipenses, y dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yahshua, el ungido, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta también es una porción de la palabra, un testigo bíblico que confirma que habrá una transformación de los cuerpos
porque ya el cuerpo nuevo, que será el cuerpo que tendremos una vez que hayamos sido arrebatados, no puede contener el pecado, porque ya es un cuerpo que ha sido glorificado durante la transformación y ya no contendrá más la concupiscencia. Por lo tanto, es un cuerpo incorruptible y no puede morir. Estas son las buenas noticias que ocurrirán durante la séptima trompeta. Luego llegamos al punto entonces donde ya el tiempo se acaba. Cuando suena la séptima trompeta, se acabó el tiempo. Vamos a ver qué es lo que dice esto. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Si recordamos la porción de la palabra que leímos anteriormente que decía que será con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. También leímos otra porción de la palabra donde hablaba la voz de la trompeta. Ahora, acá en Apocalipsis 10, 5, 7, nos habla de la voz del séptimo ángel y la voz de la trompeta. Fijémonos entonces que sí habrá una voz de ángel que está incluida entre la voz de mando del Señor y la voz de trompeta. Hay una voz de ángel y luego que el ángel diga su voz, comenzará entonces la voz de la trompeta, que será la última de las tres voces que se van a escuchar antes de que los santos sean levantados. Entonces veamos acá qué importante es esto, porque dice que el tiempo se acabó. Recordemos que el Señor dijo a sus discípulos, les dijo, cuando ellos le preguntaron acerca de cuándo sucederían estas cosas, lo cual aparece recogido en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Él les habló de terremotos, les habló de hambre, les habló de guerras y les habló de pestes y les dijo, estos son principios de dolores, mas todavía no es el fin. Y cuando comentamos en nuestro video acerca de la escatología de los tiempos finales, que hablamos de Mateo 24, y también en el siguiente, que fue la segunda parte que mencionamos lo contenido en Marcos 13 y Lucas 21, nosotros hicimos énfasis en que el tiempo del cual estaría hablando el Señor, que terminaría, y dice, porque todavía no es el fin, entonces quiere decir que todavía que hay un fin para los tiempos, que, que ese fin de tiempo sería el momento en que los cielos se descorran y se pueda ver lo que está detrás de los cielos, porque así terminaría completamente la dispensación o el tiempo de la fe, porque y de la gracia, obviamente, porque lo que se ve, lo que se puede ver ya no es asunto de fe, porque ya se está viendo. Entonces, si uno puede, si se descorre el velo, se mostrará toda la verdad de lo que ha estado escondido durante 6.000 años a los ojos de la humanidad como consecuencia del pecado de Adán y luego el pecado eh, de toda la humanidad. Los cielos son un velo que no dejan ver lo que está detrás de los cielos, que es la verdad de Dios. Satanás ha basado su lucha durante estos 6.000 años en el desconocimiento de la verdad. Y como él es mentiroso por naturaleza, lo que ha introducido en el mundo es la mentira. Y este estilo de vida que tenemos en este momento, todo lo que es nuestra sociedad, ha sido diseñada basada en la mentira. Entonces, cuando se descorra el velo, podremos ver la verdad, la absoluta verdad. En ese momento habrá terminado el tiempo de la fe, el tiempo de la gracia. Por esta razón, entonces nos dice a nosotros que ya no hay más tiempo, que ya no sería más tiempo, ya no habrá más tiempo. ¿Significa que se va a acabar el mundo y que va a haber una destrucción total? No. Lo que significa es que se va a terminar el tiempo de la gracia, el tiempo de la fe, el tiempo en el que la gente
sería salva simplemente por creer. Ahora, a partir de ese momento, comenzará otra dispensación que es la de la obediencia y la sumisión a Dios. Y toda persona que sea obediente y sumisa a Dios, pues tendrá la salvación. Pero antes de que sea ese tiempo, la salvación ya no sería, eh, la salvación sería por mencionar el nombre de Dios. Y todo el que menciona el nombre de Dios será salvo, como dice Joel capítulo 2, y luego lo menciona en el Nuevo Testamento. Entonces, al momento de sonar la séptima trompeta, ya no hay más tiempo para la gracia. Se acabó la gracia, de tal manera que ya no habrá la posibilidad de ser salvos por fe, sino que en la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ya no habrá misterio porque el misterio de Dios será revelado. Toda la verdad de Dios será revelada, por lo tanto ya no habrá oportunidad para el misterio, para el desconocimiento, sino que todo lo que él le contó a sus profetas será anunciado. Entonces comienza la actividad de los dos testigos. Una vez que toda la verdad sea revelada, entonces se manifestarán los dos testigos del Señor. Dice, y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días. A ver, 1260 días equivalen a 3,45 años, es decir, 3 años y medio, que eso se corresponde con la división que se ha dado en otros libros de la Biblia acerca de la última semana. Recordemos que la última semana, en términos generales, se divide en un primer lapso de 960 días, si no recuerdo mal, hasta desde el momento en que se inicia hasta el momento en que cesa el sacrificio y la ofrenda. Y luego a partir de allí, 1335 días hasta el final de todas las cosas, cuando el Señor aparezca en las nubes y se muestre a la humanidad. Ese 3,45 días corresponden a una mitad de la semana, que todavía no tenemos claro qué mitad es, si es la primera o la segunda, pero corresponden a una mitad. Durante este primer lapso de 1260 días, los dos olivos, es decir, los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra, servirán de testigos de Dios, van a testificar algo que Dios quiere que ellos testifiquen. Y dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, semejándose esto a la actividad de profeta de Elías, que Elías hizo parar la lluvia por un tiempo, y luego dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Y esto es una semblanza de Moisés, cuando Moisés llevó las plagas a Egipto. De tal manera que estos dos testigos no quiere decir que sean Elías y Moisés, pero tienen el espíritu de Elías y tienen el espíritu de Moisés. Es decir, la actitud, la actividad, su actividad será desarrollada como fue la actividad de Elías y la actividad de Moisés durante los días del sonido de la séptima trompeta, y esto ocurrirá antes de la aparición definitiva del Señor en las nubes. Entonces dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, que es la bestia Illuminati, que es la familia Illuminati, que es la que gobierna el mundo escondida y que es la que ha diseminado el virus en este momento, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Cuál es esta grande ciudad? No lo sabemos. Suponemos que podría ser el Vaticano. Suponemos que podría ser Roma, dado que allí se
dado que allí se instaló la, digamos, el cuartel general de Babilonia durante estos 2000 años últimos desde la creación desde la transformación que sufrió la iglesia en el siglo 325 de nuestra era. Obviamente no pensamos que es Jerusalén, obviamente que no, porque dice que en sentido espiritual esta ciudad se llama Sodoma y Egipto, de manera que no puede ser Jerusalén porque Jerusalén es la ciudad santa. Además dice donde también el Señor fue crucificado. Eso quiere decir que también se está usando una metáfora o un elemento figurativo acá, ¿no? Luego dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, ¿verdad? 3 días y medio. También estos 3 días y medio es importante porque es la mitad de una semana de días. Lo que vimos antes era la mitad de una semana de años. Esta es la mitad de una semana de días, donde los cadáveres de estos dos testigos que tienen el espíritu o la actitud de Elías y Moisés van a estar expuestos públicamente, dice, y no permitirán que sean sepultados. Eso es para que todos los puedan ver, porque ellos se van a alegrar y se van a gozar en la muerte de estos dos testigos, porque ellos estaban hablando permanentemente y denunciando permanentemente las obras que Satanás a través de la bestia estaba haciendo en el mundo. Dice, y los moradores en la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, claro, con sus denuncias, ¿verdad? Estos moradores de la tierra son los descendientes de Caín, seguidores de la bestia, amigos de la bestia, se dejaron marcar y vivían muy bien en los tiempos del gobierno del anticristo, pero cuando aparecieron estos dos testigos, comenzaron a hacer las denuncias, ellos se sintieron señalados. Por eso cuando fueron muertos, cuando los mataron, estos dos que estuvieron muertos durante 3 días y medio, ellos se alegraron y enviaron regalos y todo esto. Después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, el espíritu de vida en el ungido Yeshua, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y entonces cayó gran temor sobre los que vieron. Cayó gran temor sobre los que vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Esto va a ser notorio. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El tercer ay es el ascenso, es el sonido ya de la trompeta. El sonido de la trompeta es el tercer ay. Entonces sigue diciendo esta porción. El séptimo ángel tocó la trompeta. Este es el momento de la voz de la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su ungido, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces esto coincide perfectamente con que al sonido de la trompeta termina el gobierno de Satanás sobre la tierra. Esto también señala el punto final de la obra de Satanás sobre la tierra, porque al sonido de la trompeta, la última trompeta, el Señor va a regresar. Sigue añadiendo acá, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Estos 24 ancianos, suponemos que son 12 ancianos a cuenta de las 12 tribus de Israel. Los otros 12 ancianos son los 12 apóstoles que estuvieron con el Señor en la tierra. Eso haría 24 ancianos, y estos, al ver
que se produce el sonido de la trompeta, ellos se postran delante del Dios y hacen esta declaración: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Es decir, ha recuperado el poder que tenía, que debería haber tenido si Adán no hubiese fallado. Recordemos el alarde de poder que hizo el diablo cuando el Señor estaba en el desierto y llegó allá para tentarle y le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Bueno, él tenía el poder y la autoridad sobre la tierra, sobre los reinos de la tierra, gobernó la tierra a su antojo como quiso, fue quien causó más de 5.000 millones de muertes durante el tiempo de la gran tribulación, pero ahora todo ha llegado al final para él y para su poder sobre la tierra, según el anuncio que Dios ha hecho. Entonces dice, una vez que ha sonado la trompeta, dice: y se airaron las naciones. ¿Mm? Y se airaron las naciones, pero tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Estos que destruyen la tierra es la familia Illuminati, es la bestia Illuminati, la que en este momento ejerce el control del mundo, la que ha distribuido el virus y la que ha de propiciar la hambruna y la violencia en la tierra, los terremotos y toda la destrucción que ha de venir en los próximos meses. De destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Este momento ya lo habíamos reseñado en otro punto donde conversamos sobre este tema, que es cuando se reciben los cielos a los que han de subir. Este momento, cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo, es cuando se recibe a los que salieron de la gran tribulación, que hablamos en el tercer capítulo de esta serie, cuando comentamos sobre Apocalipsis 7. Dice que Dios extendió su tabernáculo. Esto era porque estaba recibiendo a los que estaban subiendo de la gran tribulación. Ellos entran al lugar donde está Dios y Dios cierra la puerta para desatar las 7 copas de la ira. En ese momento hay relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. Inmediatamente después de ocurrir esto, entramos nosotros en el capítulo 19 de Apocalipsis, porque ya nos estamos preparando para el regreso del Señor. Recordemos que primero es la señal del Hijo del Hombre, que es cuando se descubren los cielos, cuando se muestra todo lo que está en los cielos, cuando se puede ver el recinto, el tabernáculo donde Dios habita, donde se puede ver al Padre, se puede ver al Hijo y a millones de millones de ángeles allá. Esa es la señal del Hijo. Pero luego viene el momento cuando el Hijo regresa a la tierra, y eso es lo que nos va a reflejar acá el capítulo 19 de Apocalipsis. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. En este momento está reflejando el juicio a Babilonia, del cual no hemos mencionado nada acá en este estudio, lo haremos en otro estudio. Luego dice: otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Este es el momento en que ya Satanás fue quitado del medio, se le acabó su tiempo, que vimos un poco más atrás. Ahora
Dios ha tomado el control y el reino de la tierra. Por eso se le reconoce acá, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es el momento en que la iglesia es recibida en los cielos, ¿verdad? Y la iglesia es la novia y Yeshua es el novio. Entonces ya los preparativos de la boda están en proceso, ya falta muy poco para las bodas y por eso hay alegría en los cielos por causa de esto. Ahora, veamos acá, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Ahora viene el momento glorioso, cuando ahora sí, el Señor va a aparecer en las nubes. Ya no es la señal del Hijo allá, sino ahora Él viene a recoger a los suyos. Entonces dice, vi el cielo abierto, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, porque esta es la sangre que él derramó en la cruz por nosotros, y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando dice que su nombre es el Verbo de Dios es porque está reconociendo su naturaleza original e inicial, que era la voz de Dios, la voz creadora de Dios, que fue hecha carne. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, que es la palabra, para herir con ella a las naciones, porque va a juzgar, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es el momento de destruir a los que se introdujeron en la iglesia y se mostraron como parte del reino, pero su trabajo fue engañar, mentir, falsear la verdad, introducir doctrina de demonios en la iglesia. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Está hablando de las aves carroñeras que están en los cielos y en un lenguaje metafórico y figurado, simbólico, se está refiriendo a la bestia, a los presidentes, a los gobernadores, a los reyes, a los primeros ministros, a los dueños de bancos, a los dueños de las grandes corporaciones que estuvieron gobernando económicamente al mundo, que conforman la bestia de Apocalipsis 7, que fueron los que causaron la enorme mortandad en el mundo de más de 5.000 millones de habitantes, que ya hemos dicho en otro momento. Es el momento de que ellos van a ser destruidos. Entonces dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, es decir, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto señala el momento final del gobierno de la bestia Illuminati en el mundo al momento del regreso del Señor. Esto demuestra perfectamente que la venida del Señor es como consecuencia de la obra de destrucción que Satanás
hizo sobre la tierra bajo el mandato y el gobierno de la bestia y del anticristo. 5.000 millones de muertes, entre ellas millones de cristianos fieles al Señor, fieles a su palabra, han de ser muertos. Mientras tanto, la otra iglesia, la falsa iglesia, seguirá funcionando en la tierra y dando a entender que nada ha pasado, que todo está bien con Dios. Pero ellos están basados en la mentira y en el engaño. La iglesia verdadera habrá sido apresada, habrá sido encarcelada, torturada, asesinada, y estarán dentro de estos que murieron, que derramaron su sangre, y están dentro del grupo que en el quinto sello de Apocalipsis 6 le dicen al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre de los que gobiernan la tierra? Y a ellos se le dieron vestiduras blancas y se les dijeron que esperaran un tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, que debían morir igual que ellos. Estos fueron vestidos de blanco y aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis, sirviéndole a Dios y adorando a Dios de día y de noche para siempre. Amados hermanos y amigos, este es el momento de la venida del Señor, este es el momento de la séptima trompeta. Espero que esta disertación, este análisis les haya servido, así como me ha servido a mí también, para entender y aprender la verdad de Dios. Por ahora, muchas gracias por mirar hasta el final este video y les reitero la invitación para muy pronto en otro video que subamos analizando la escatología de la palabra de Dios. Dios les bendiga.